la situación de las cárceles allá en México, considerando que se está viviendo acá en Ecuador una situación similar aquí en nuestro país. Prácticamente el control de las cárceles se le ha ido de las manos al presidente de la República o a este gobierno. El año pasado cerramos con más de 500 asesinados dentro de diversos centros de rehabilitación social en todo el territorio nacional, y precisamente estos crímenes responden a esta guerra de bandas que lo que buscan es tomar el control de las prisiones, y asumimos que se está operando con cierta complicidad desde los centros penitenciarios, y toda esta violencia se estaría trasladando también a las calles, como es lo que hablábamos hace un momento en la ciudad de Guayaquil. ¿Hay control en México? ¿También están tomadas las cárceles por los grupos criminales? Y aquí es o la idea más sencilla es pensar precisamente eso, o la idea que nos han dado como versiones oficiales es de grupos de poder armados, totalmente articulados, que llegan y toman una prisión y a partir de ahí la operan, ¿no? Pero esto es imposible sin una complicidad de una autoridad legalmente constituida. Es difícil llegar a que un grupo de personas llegue y tome por fuerza un lugar que es totalmente controlado por el Estado y que pues es totalmente fortificado y cerrado. Lo Sí, esto entendería es de algo, manera... algo fundamental, Enrique, que se sostiene además en el libro de tu autoría, esto de que no es solamente una situación de las bandas delictivas, es un asunto bipartita en el cual intervienen las autoridades de prisiones, intervienen también autoridades que se encuentran más allá de esa esfera, es decir, autoridades de gobierno. Sí, sería imposible que se pudiera controlar una prisión solamente, como lo digo, ¿no? Con un grupo, porque evidentemente quedarían desarticulados de forma casi inmediata, ¿no? Aquí nosotros hemos visto una lógica totalmente contraria, porque igual que allá en Ecuador, porque si están totalmente, se encuentran armados y tienen un grupo, vamos a ponerle entre 100 200 personas que que cuentan con las capacidades de fuego y tienen todo ese armamento dentro, pues ¿por qué no lo usan para escapar? Eso es completamente ilógico. Entonces, pues lo que utilizan ese armamento es precisamente lo que hemos visto, para llevar a cabo actos, pues más bien hacia el interior, crímenes hacia el interior y amenazas hacia el exterior, y que también pues se posicionan en ese lugar para controlarlo o para utilizarlo como un activo. Volviendo a, por ejemplo, en el caso de México, hay muchos lugares o muchas prisiones que se convierten en puntos estratégicos, pues para que de esa manera se desplacen los grupos de poder, para que creen un coto en ese lugar, pero también pues es un lugar donde una prisión, donde puedes encontrar mano de obra, es decir, pues de ahí muchas personas o personas que entraron por los delitos de pobreza, pues terminan muchas veces graduándose con otro tipo de delitos, ¿no? Y terminan trabajando mucho para esos grupos de poder, encuentran identidad en esos grupos de poder. ¿Qué visión tiene usted, Enrique, sobre esa capacidad de proyección, esa exportación que han hecho los grupos narcodelictivos mexicanos de estos sistemas, de estos esquemas de violencia hacia otros países? No entendí la primera pregunta. ¿Qué visión tiene usted sobre esa proyección internacional de estos carteles, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, sí, que son mencionados como los que controlan fundamentalmente los sistemas penitenciarios allá en México? Son carteles que tienen acá bandas adscritas en Ecuador. El caso de manera concreta de Ecuador creo que es el único, al menos que haciendo un análisis, haciendo un estudio, donde se puede encontrar rasgos determinantes de esos grupos, ¿no? Es decir, uno cuando empieza a escuchar las noticias, a leer y a tratar de conectar algunos puntos, pues se encuentra nada más en prisiones de Ecuador. En América Latina existían o existen grupos en otras prisiones, por ejemplo, en las prisiones de Brasil existen grupos de poder que pues, son totalmente locales, lo mismo que pasa en Argentina, por ejemplo, o lo mismo, por ejemplo, que vemos en El Salvador con los maras, pero aquí sí se encuentra, ¿no? Se habla de la disputa de grupos de poder conectados, ¿no? El cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa no es que se hayan desplazado hacia Ecuador
en un tono de como grupo transnacional, sino más bien venden, o vamos a poner ese sentido, venden su franquicia o venden su nombre, lo concesionan para que sea explotado en ese lugar y opera bajo la misma dinámica. Se le da a pequeños grupos o pandillas que se convierten en la avanzada, los financian y aparte los arman, y tiene que ver esto con una lógica totalmente de hacer una operación tanto política y económica con los grupos legalmente constituidos para que de esa manera pues ellos empiecen a empezar o armen disturbios o empiecen a cometer este tipo de acciones que suceden, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo lo que había escuchado, lo que llega a cada información, los grupos como los choneros que se encuentran ligados con el cártel de Sinaloa o los lagartos y los lobos que con el cártel de Jalisco Nueva Generación, y que tienen como punto, pues, lo que entiendo como un lugar totalmente de disputa, la prisión de Guayaquil, porque pues se encuentra tanto el Golfo de Guayaquil y el puerto de Guayaquil, que son lugares, entiendo, que por donde sale o pasa droga colombiana. Entonces, a partir de ahí, pues, se convierte en un activo criminal y un punto de disputa, porque entendemos que no hay una predominancia política de esos grupos, ¿no? Una predominancia política y legal para legal que esté constituida ahí, por lo tanto, pues, ahí es donde empieza la disputa. Quizás, Enrique, las circunstancias son las óptimas, se facilita esta incursión ante un abandono o ante la ausencia de una política real para constituir un real sistema de rehabilitación, procesos de rehabilitación y de reinserción. Pues la realidad es que en el sistema latinoamericano de prisiones, vamos a ponerlo de esa manera, cuando hablamos sobre reinserción, sobre rehabilitación, pues es el gancho que nos ofrece, ¿no? Como una lógica de decir, bueno, las cárceles tienen que ser, son lugares que tienen que ser, y sin embargo empezamos a ver estos hechos que ustedes están viviendo de manera actual a partir del año 2019, que Ecuador pues pasa a ser un lugar donde pues de encontrarse cifras de medianía respecto a eventos violentos, a población penitenciaria, empiezan a vivir este tipo de situaciones que pasan aquí en México, que se podría entender muchas veces hasta como vamos a ponerlo como una exportación de esa violencia, la violencia carcelaria. Y bueno, pues evidentemente que las políticas pues no están creadas para eso, ¿no? O sea, no se crean las políticas porque las cárceles dejaron de ser lugares de rehabilitación o de reinserción, aunque se diga lo contrario, aunque muchas personas crean que sean lugares recuperables, desde hace mucho tiempo dejaron de ser o tener la vista de los gobiernos como eso, como lugares de reinserción, que pues es una paradoja, ¿no? Sacas a una persona de la sociedad para meterla a un lugar donde le dices que lo vas a enseñar a vivir en sociedad, ¿no? O sea, es algo que no obedece a una lógica adecuada, y pues por lo tanto se convierten en lo que son ahorita, ¿no? Centros de adiestramiento de grupos de poder, lugares donde se cometen barbaries, pedagogías de la crueldad, dice la antropóloga Rita Segato. Entonces pues son un montón de cosas de las que pasan ahí, y lo que no pasa es la reinserción. Enrique, ¿con qué figuras allá en México se da esa connivencia, esa acción bipartita, esas asociaciones para delinquir entre la narcodelincuencia y las autoridades? Bueno, nosotros no podemos, no se puede entender si no es bajo determinados sellos políticos que se actúan, ¿no? Totalmente, vamos a ponerle legales, que tienen que ver con poderes locales. Nosotros, por ejemplo, hemos vivido una violencia generalizada como una violencia de manera focalizada. Por ejemplo, en algún momento existieron acá el grupo como los Zetas, que se da bajo la égida o que crece bajo una lógica de un gobierno de la presidencia de Felipe Calderón, y a partir de ahí se expande. Y bueno, tenía un sello militar, un sello militarista. Los Zetas surgen del grupo de los conocidos como GAFES, que eran fuerzas especiales internados en Estados Unidos, y bueno, a partir de ahí que salían con el cártel del Golfo, y en alguna escisión pues empiezan a trabajar de manera separada, y pues ellos tienen tanto feudos generales como feudos locales, de donde emergen. Cuando se disuelven los Zetas, empezando el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues evidentemente que algunos poderes locales que formaban parte
de los Zetas se empiezan a ver con mayor fortaleza, con Cártel del Noreste, que está o que surge en una ciudad fronteriza como lo es Nuevo Laredo, y nosotros podemos ir viendo grupos que empiezan a funcionar de esa manera y que en Ecuador aparentemente sucede de la misma forma, ¿no? Grupos que van a comenzar o que comienzan siendo locales, que después empiezan a expandir su fuerza, ¿no? Y las autoridades pues tienen que ver en esa lógica. Leía en algunos medios de comunicación de su país que antes de que se extendiera la violencia carcelaria, se hicieron como forma de represión traslados de algunos prisioneros de determinados grupos a algunas cárceles de otros municipios o de otros, aquí nosotros decimos pues, bueno, municipios, no sé cómo se les digan, y a partir de ahí empezaron a operar la violencia en otros lugares, es decir, que en una acción, en teoría, de que la autoridad tenía planeada como buena para despresurizar el sistema penitenciario de algunas cárceles, pues logra o genera una violencia que se expande hacia otros lugares. Aquí en México pues ha sucedido de manera muy similar y con complicidades de autoridades de diversos órdenes de gobierno. ¿Qué decir, Enrique, sobre uno de los capítulos más estremecedores de tu libro, La pelea por los infiernos? Esa situación en la que las cárceles se convierten también en escuelas de sicariato. Sucede porque evidentemente son lugares donde muchas de las personas que llegan ahí o muchos de los que se encuentran ahí, pues uno, se dedican a cometer pequeños delitos, y dos, muchas personas no tienen identidad, pero quieren entrar o quieren jugar en este mercado de consumo liberal o de capitalismo tardío, y pues cuando llegan y se constituyen grupos de poder ahí, pues están funcionando bajo dos lógicas: la del dinero, es decir, te podemos pagar porque hagas esto, o pues simple y sencillamente la de la coacción o coaccionar a las personas para que lleven a cabo este tipo de acciones. Entonces, pues la mayoría se inclina, o muchos se inclinan por entrar en esta dinámica de trabajar para los grupos de poder, y dentro de ellos, bueno, pues es un mercado estratificado, es decir, en una suerte de fordismo medio macabro, existe pues los sicarios, los distribuidores de droga, aquellos que son los operadores, aquellos que son los cerebros pensantes, los comandantes de los grupos de poder que se encuentran constituidos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos, al haber esas posibilidades de estar en un lugar totalmente controlado por un grupo de poder, pues se llevan a cabo esas pedagogías de la crueldad, es decir, tienen muchísimo tiempo y muchísimo espacio para practicar pues estos eventos de sicariato, de torturas, de maltratos ante poblaciones pues, que quedan desprotegidas por la autoridad ante esos grupos. Hay tantos aspectos trágicos y tan dolorosos en este tema, pero quisiera abordar otro de ellos, esa espalda que da la sociedad. No deja de ser frecuente leer en redes sociales o a veces escuchar expresiones de ciudadanos que dicen que se maten entre ellos, y de allí que de alguna manera se asume como si fuese algo natural esas conclusiones de las que llegan con frecuencia las autoridades a justificar como un ajuste de cuentas para explicar macabros crímenes y prácticamente cerrar los casos. Y otro aspecto que también se está dando cada vez con más frecuencia en Ecuador, los falsos suicidios dentro de los perímetros de las prisiones. Sí, aquí, bueno, en ese sentido son dos cosas que corren paralelas pero diferentes. La primera pues tiene que ver con la ficción que significa las personas que se encuentran en las prisiones, ¿no? Las personas privadas de la libertad. Nosotros pues vivimos bajo esa lógica de una construcción ideológica del criminal, cómo se va construyendo la persona que se encuentra en este estado, y pues para nosotros como sociedad todos son culpables porque pues ya se encuentran en la cárcel, ¿no? Algo debían o algo tenían que haber hecho para llegar a esas circunstancias. Pues cuando el crimen es totalmente algo relativo, no es un constructo social, ¿no? que legislaturas pues llevan a cabo y que muchas veces tipifican cuestiones que a lo mejor no tendrían o que estar dentro de un código penal, o que a lo mejor no meditarían de la prisión o la prisión preventiva. Y sin embargo, bueno, vemos esta dinámica. Para la sociedad, cualquier persona que pisa una cárcel hizo algo, y aparte pues no le interesa a esa sociedad lo que pase muchas veces detrás de esos muros, porque como te digo, ya les construyeron ideológicamente o una ficción
de lo que significa ser un criminal, es decir, verlos totalmente separados de lo social, es decir, yo soy una persona buena y él es una persona mala, entonces pues no quiero saber nada, no quiero tener que ver algo al respecto, ¿no? Y en el otro caso, respecto a los falsos suicidios, pues pasa aquí en nuestro país, aquí en México, y como veo también allá en Ecuador, pues sucede, ¿no? Que muchas veces son actos constitutivos como ejecuciones extrajudiciales que se dan en unos marcos, pues totalmente, en un marco donde el Estado supone que gobierna, pero tiene que disfrazarlos en el sentido de que pues, no puede dejar que sus huellas sean visibles, de que pues llevan a cabo este tipo de acciones, y que en un capítulo de mi libro también llevó a cabo documentación de muchos casos en México de este tipo de actos, ¿no? De ejecuciones extrajudiciales que fueron disfrazadas como suicidio. Algo que ha sido advertido aquí en Ecuador e incluso denuncias formales ya ante la Fiscalía es con respecto a la participación política de ciudadanos que se encuentran bajo la lupa por relaciones con las mafias o a veces por ser directamente integrantes de las mafias. ¿Cómo se ha dado esto en México? ¿Qué se puede decir sobre la infiltración de mafias delincuenciales, de la narcodelincuencia en la política? Pues eso es un hecho consumado, pero aquí en México existe un halo, una suerte de protección respecto a toda esta dinámica. Por ejemplo, en el estado de Coahuila, durante muchos años, la prisión de Piedras Negras fue pues un infierno, ¿no? Para las personas que se encontraban ahí, y pues obviamente que el grupo de poder, los Zetas, actuaban impunemente. Cuando se van los Zetas o cuando termina el gobierno de los Zetas, pocos funcionarios, en realidad altos funcionarios, llegan a pisar algún tipo de prisión. Aquí nosotros pues tenemos como ejemplo claro de García Luna, García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública, bueno, el cual en Estados Unidos está llevando un proceso penal pues por tener ligas con el cártel de Sinaloa. Y bueno, Genaro García Luna era el encargado de las prisiones federales en México. Entonces, bueno, pues, ¿qué más se puede decir al respecto cuando un funcionario de este talla o de este tamaño, que era muy cercano en ese entonces al presidente Felipe Calderón, se encuentra pues acusado de eso, ¿no? Y siempre se habló de que había cierto control o cierta condescendencia hacia el grupo de Sinaloa en muchas de las cárceles que tanto estatales como federales en su momento. Entonces, pues son hechos consumados, ¿no? Que uno no alcanza siempre a saber quién es la mano organizadora, cómo se llama, pero pues se sabe que forzosamente hay un poder legal constituido detrás de ese poder ilegal. Llegas tú, Enrique, a esas dolorosas conclusiones de que las cárceles no son sitios de rehabilitación social, no son sitios de reinserción social, que todo eso es una falacia, que las cárceles más bien son escuelas de crimen, se han convertido en un activo de la narcodelincuencia. Sí, las cárceles dejaron, o no sé si desde su inicio dejaron o tuvieron esa necesidad de llevar a cabo un proceso de reinserción. Yo podía entenderlos como lugares donde eran totalmente pues bodegas, almacenes de cuerpos, lugares donde pues las personas iban y pasaban su cárcel, vamos a poner de manera pues totalmente insípida, es decir, sin nada que hacer, nada más estar ahí, no había o no ha habido de manera estructural hablando programas de organización social, programas laborales, o que haya un seguimiento penitenciario. Simple y sencillamente eran las cárceles, pero en un momento determinado las cárceles se convirtieron en un gran negocio, entraron en una industria criminal, que es complejo, se conoce como también el complejo industrial penitenciario, es decir, a gran escala la edificación también de prisiones, como en este caso en México tuvieron con las prisiones federales, que se construyeron grandes prisiones, elefantes blancos que absorbieron o que dejaron de manera genial dinero de gobierno en manos particulares. Y bueno, pues las prisiones no han funcionado para eso. Una de mis posturas es pues abolir ese tipo de sistema. No tiene razón de ser, además de ser injusto, no tiene ninguna lógica, porque ha creado más problemas que soluciones. Y quien venda la idea genial de que es un sistema rescatable, yo no sé por dónde está abordando esta problemática, porque
yo creo que sería un poco más sencillo reformular toda una estrategia en torno a las prisiones que rehacer lo que existe en torno a esta. Bien, Enrique, para concluir, aquí en Ecuador, de hecho, y así habíamos iniciado el relato, estamos sufriendo por los mismos dilemas. La pregunta final sería, ¿qué debe hacer un gobierno para cambiar la situación? Pues una de las cosas fundamentales es tener bien claro el gobierno de qué lado juega. O sea, muchas ocasiones los gobiernos pues, pareciera que no tienen claro que gobiernan para una ciudadanía que los constituyó y no para los grupos de poder que están o se encuentran detrás de ellos, ¿no? Aquí en México pues ha sido años de ese tipo de cuestiones de no encontrar un camino por seguir, de políticas públicas pues totalmente fallidas o de improvisaciones como al combate, vamos a ponerle de esa manera, de la delincuencia organizada, de la delincuencia común. No ha existido ese camino, ¿no? Nosotros hemos ido desde el entendimiento de este tipo de cuestiones bajo una lógica totalmente represora hasta llegar a totalmente populista, en el sentido de que la pena es lo que nos va a salvar de este mundo, de este infierno de país que se convirtió. Y pues a mí me parece, por la lógica de lo que pasa en Ecuador, me parece como ustedes como país son la entrada o son el laboratorio de lo que puede suceder o se puede expandir hacia América Latina, ¿no? Aquí en México hace muchos años un periodista que se llama Charles Bowden escribió un libro que se llama Ciudad Juárez y los nuevos campos de exterminio de la economía global, y él hacía un pronóstico pues que terminó sucediendo, ¿no? Ciudad Juárez como un campo de experimento de políticas o de necropolíticas que se iban a extender por todo México, feminicidios, grupos de poder, droga, lugares controlados por los que se encuentran ahí, personas, ¿no?, enquistadas allí en posiciones importantes que jugaban una suerte de legalidad y legalidad, y se extendió a México. Entonces, lo que yo alcanzo a ver a Ecuador es mucho de lo que se empezó a ver en los inicios en México, con una gran diferencia, ¿no? Veo un instrumento que aquí en México difícilmente se ha aplicado, que es el estado de excepción, como ocurrió con ustedes cuando hubo una violencia carcelaria, se aplicó el estado de excepción. Aquí en México nunca ha sucedido algo por el estilo, porque es un instrumento que se ve como una falla en la gobernabilidad, y allá, bueno, creo que se ocupa como un instrumento con la posibilidad de reagrupar fuerzas. Entonces, el pronóstico o mi idea pues es totalmente en el sentido de no es positiva, así que Ecuador pueden ocurrir o puede seguir ocurriendo este tipo de dinámicas, y eso tiene que ver con una violencia totalmente transnacional que tiene pues ahorita en este momento pues fincada aquí en México, que pues si les ayudaría algo tendría que ver con la pacificación de lo que sucede en México, para que ustedes también pues llegaran a tener o no vivir lo que nosotros hemos vivido durante muchos años. Bien, muchísimas gracias a Enrique por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Enrique Zúñiga es psicólogo mexicano, criminólogo, catedrático de la UNAM, fue funcionario público en una organización que tenía que ver con el manejo de las prisiones mexicanas. Hoy es colaborador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Son las 8:45 minutos.